Un saludo a toda nuestra audiencia. Hola Andrés, Hola Liz, ¿cómo estás? Dame dos muy bien, ¿y tú? segundos. Dale, Listo. estamos listos. Bueno, un gusto tenerte aquí. Bienvenido a nuestro Digital Session. Muchas gracias a Michael Page, afiliado de IAB Colombia, y a nuestro aliado Marketing University para estos Digital Session. Les voy a contar un poquito de Andrés. Andrés es Senior Executive Manager de Michael Page. Lleva más de 10 años en venta de servicios de valor agregado, IT as a Service y Headhunting. Actualmente se desempeña como Senior Executive Manager para la división de tecnología, desarrollo de software, e-commerce, productos digitales y ciberseguridad, así como para la operación de la oficina de Medellín de Michael Page y pues adicionalmente una ñapa. Es líder, es presidente de nuestro comité de talento humano en IAB Colombia. Entonces, pues es un gusto tenerte acá. Hoy tenemos una versión extendida de ese primer acercamiento que hicimos por allá en nuestro IAB Day con respecto al estudio de tendencias. Andrés, entonces, pues muchísimas gracias de nuevo y bienvenido. Gracias Liz y por la invitación y a todos los participantes. Bienvenidos. La idea es que podamos conversar, que esto sea como más un conversatorio, irles contando acerca de lo que preparamos junto a IAB, que es de muchísimo valor, pero sobre todo que ustedes puedan resolver las dudas que puedan llegar a tener o también, o sea, las dudas o las vivencias que estén teniendo alrededor de temas de talento en sus organizaciones y que podamos conversar alrededor de esto. Entonces, pues esa sería la idea inicial, estar abiertos pues a las preguntas, a los comentarios, también súper interesante. Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla. Dame un segundo. Dale. Bueno, listo. Bueno, y gracias por la presentación. Suena bastante rimbombante el tema, pero bueno, ahí vamos trabajando bastante para construir un mejor talento y sobre todo para que el país pueda ser cada vez y cada día más competitivo en términos de competencias, que cada vez es más global, ¿no? Entonces, pues gracias. Hemos descubierto algunas cosas. Vemos que la industria digital en Colombia dejó de ser una industria en construcción y entró oficialmente en su etapa de madurez. Yo creo que muchos de ustedes lo han visto y esto tiene una implicación bastante profunda, porque cuando una industria madura deja de competir solamente por clientes y empieza a competir por algo mucho más escaso, que es el talento. Por eso todas las organizaciones hoy en día de todos los tamaños a nivel mundial o alrededor del mundo se volcan tanto hacia el talento, hacia la capacitación de los nuevos ingresos, como también de los que son gerentes, de los que están en la mitad en esa transición de decisión, si quieren ser gerentes o ser contribuidores individuales. Y es algo que hemos notado en muchas de las industrias, pero particularmente en la industria digital, de e-commerce, marketing y demás. Este estudio pues, que construimos con IAB no habla solamente de salarios y contratación, sino que habla pues, en realidad de cómo se está redefiniendo el juego competitivo de toda la industria. Entonces, esto es un poco de la metodología que usamos para que ustedes lo conozcan, que es la definición de las posiciones core y no core de sus organizaciones. Luego hicimos una encuesta cualitativa de las empresas afiliadas, agencias, plataformas, publishers, marcas, y al final, pues el análisis de tendencias y demás. Yo no sé si ustedes ya tuvieron acceso o tuvieron la oportunidad de ver el contenido. También pueden abrir el micrófono, decir sí, sí o si no, o simplemente reaccionar.
Eh, Yo me imagino, Andrés, que digamos que estos espacios son espacios abiertos, entonces creo que hay mucha gente que no ha descargado el estudio ok, ni estuvo en el IABD, entonces puedes arrancar casi que desde ceros, igual les dejamos el enlace para que lo descarguen. perfecto, Me excelente, imagino. excelente. Bueno. Entonces vamos con algunos datos duros del estudio y del mercado sobre todo, que la inversión en publicidad digital creció un 7,6% en Colombia o ha venido creciendo un 7,6% y esto hace que sea o se convierta en un mercado de aproximadamente 3 billones de pesos. Esto quiere decir que hay mercado para muchas empresas o para todas las compañías, mejor dicho. Y esto nos deja más o menos unas posiciones digitales o una demanda de unas posiciones digitales de aproximadamente 12.500 posiciones. Entonces, también esto nos da a nosotros para pensar que nos estamos convirtiendo en un hub importantísimo para la región a la hora de escoger desde dónde vamos a producir nuestros servicios digitales y de publicidad y marketing para la región y también para el mundo. También nos habla de qué trabajo sí hay. Hay que aprenderlo a buscar y ya vamos a ir un poco hacia ese lado, pero sobre todo atado hacia las competencias que nos requiere el mercado hoy en día. Entonces, esto que les menciono nos deja una paradoja y es que la velocidad de crecimiento del negocio es mayor que la velocidad de generación del talento. Entonces, nos damos cuenta, por ejemplo, que esta demanda de crecimiento alrededor de diferentes formas y modalidades de hacer marketing digital y demás, eh, nos lleva a pensar que necesitamos un talento totalmente distinto o un talento híbrido o un talento con unas competencias que antes no se buscaba por el tema de la formalidad o informalidad de lo que podía llegar a ser el sector. Por eso hablamos de la evolución y la madurez que el sector tiene en este preciso momento. Entonces, podemos ver que esta paradoja que les estoy mencionando nos deja tres grandes efectos supremamente importantes a los cuales tenemos nosotros que estar muy pendientes en nuestras organizaciones y es la inflación salarial. Entonces, el talento, como les decía al inicio, se vuelve mucho más escaso, lo que hace que tres, cuatro, cinco compañías estén llegando a la misma persona o al mismo grupo de compañías, al mismo grupo de potenciales candidatos, lo que hace que el candidato en la tercera, cuarta llamada que le hacen de una organización distinta, pues inmediatamente infiere que es la única persona, entre comillas, que puede ejecutar esa tarea, lo que hace que su salario se infle entre un 20 o 25% desde la primera llamada. ¿Ok? Luego la escasez de los perfiles híbridos, que era lo que les decía, ahora el perfil híbrido pues es una persona o un perfil más bien que tiene ciertas competencias, competencias de liderazgo, competencias de transformación, de adaptabilidad y demás, que hace que estos perfiles se conviertan en unos perfiles que no necesariamente solamente atiendan un core específico, sino que tengan la capacidad de generar una cultura de alto impacto dentro de la organización. Luego esto nos muestra el tercer efecto inmediato y es que las empresas que están formando internamente lo que el mercado no está produciendo. Entonces se empiezan ustedes como organización o las organizaciones empiezan a volverse también formadoras del talento, lo cual empieza a competir también en algunos puntos con la academia, ¿sí? Entonces empiezan ustedes como organizaciones, o las organizaciones más bien empiezan a crear estos perfiles que antes no existían, lo que genera un 2,0 de un efecto inmediato, y es que cuando ese potencial perfil sale de la organización en el cual fue creado o criado, te das cuenta que en el mercado no existe un homogéneo de ese tipo de perfil que ahora tienes. Por eso las organizaciones trabajan mucho alrededor del ADN
para encontrar este tipo de personas y sobre todo sobre la oferta de valor del empleado, que es cómo los empleados nos ven o cómo el mercado nos ve a nosotros como organización. Y quiero que dejemos en este momento esas tres palabras, oferta, perdón, tres palabras no, pero esa frase, oferta o propuesta de valor del empleado, para que más adelante la toquemos. Eso hoy en día es supremamente importante. En consultoría nosotros a esto le llamamos un cuello de botella estructural y lo más importante ahora mismo, este no es un problema de corto plazo, es una nueva normalidad, esta escasez de talento, ¿sí? Entonces, perdón, entonces esta escasez de talento lo que hace es, pues, pegarle a esas tres, a esos tres efectos inmediatos. Entonces, como el mercado maduró o como la industria maduró, así mismo va madurando el talento, ¿ok? Y hoy es mucho más exigente, más informado y más móvil. ¿Qué significa más móvil? Significa que las barreras geográficas desaparecen y empezamos nosotros no solamente a competir quizás con Colombia o a veces con Bogotá o con Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, etcétera, sino que empezamos también a competir con estas organizaciones que están por fuera, que ofrecen ciertos beneficios, como beneficios de tiempo y demás, que eso nos lleva a revisar estas tendencias transversales de la industria. Entonces, el estudio nos muestra con claridad una rotación entre el 10 al 25% y una permanencia promedio de los cargos iniciales a mediana gerencia de 1,5 a 2 años. ¿Eso qué significa? Que probablemente su organización cada 1,5 o 2 años está rotando el 50% o el 60% del plantel completo. ¿Eso qué quiere decir? Que en 2 años, cada 2 años, es una nueva organización. Por eso la importancia de trabajar sobre el ADN de la empresa, de la cultura, pero sobre todo lo que les mencionaba hace un momento. Mucho de la conversación girará alrededor de la oferta o de la propuesta de valor del empleado. Probablemente eso suene complejo, pero es algo más sencillo de lo que parece. No completamente sencillo, pero sí. Por esto no es solo un problema de retención, sino que es una señal de que los modelos tradicionales de gestión del talento están quedando obsoletos. Entonces, tenemos que buscar formas de retención. Y esas formas de retención, o mejor dicho, de fidelización del talento, que yo creo que cuando una persona, o hemos visto desde Michael Page, que cuando un empleado decide irse, no hay retención que valga porque al final la retención significa un aumento salarial, ¿sí? Al final siempre termina en un aumento salarial. El talento ya no está buscando solamente eso y el talento se está jugando la carta de salario de forma inicial. Es decir, la conversación empieza muchas veces por, eh, señores organización, en este momento necesito un aumento por esto, esto y esto, o sé que en el mercado están ofreciendo esto y prefieren jugarse esa carta inicialmente. Entonces, los modelos híbridos 2-3, 3-2, pues empiezan a ser fundamentales, o los viernes flexibles o los trabajos remotos. Ya esto, si no se tiene, los deja inmediatamente fuera del mercado, porque esto se está convirtiendo o se ha convertido ya en la normalidad. Si bien muchos de las organizaciones están tendiendo a regresar a las empresas, sigue siendo fundamental cuando uno le levanta el teléfono como candidato. A nosotros nos pasa todo el tiempo. Antes de preguntarnos por el salario, nos pregunta, ¿cómo es el horario? ¿Tengo que ir todos los días? ¿Qué me ofreces aparte del salario? ¿Me estás ofreciendo, no sé, como les decía, flexibilidad y demás, pero no sé, también me estás ofreciendo proyección de carrera, que eso es fundamental hoy en día a la hora de escoger el siguiente trabajo? ¿Cuál es el propósito de la organización? Perdón por ser tan repetitivo, pero volvemos a la propuesta o a la oferta de valor del empleado, que es todo esto lo que la empieza
a componer y una de las razones fundamentales por las que las personas hoy en día se encuentran dentro de las organizaciones. Y esto funciona de lado y lado. Funciona tanto por el lado del empleado como por el lado del empleador. Si estas cosas se conjugan, finalmente uno tendrá personas que duren más en el tiempo. Al final la rotación, el principal problema de la rotación es es la selección. Eso significa que si nosotros tenemos claro esto, tenemos claro cuál es nuestra oferta de valor del empleado, podremos generar una fidelización del empleado que se convierte en una estabilidad en el tiempo dentro de la organización. Por eso es muy importante tanto que recursos humanos o todas las personas que tienen que ver en la selección de una persona, es decir, todos los stakeholders de las entrevistas, sea una, sean dos o sean 20 entrevistas, tienen que tener supremamente claro cuál es el propósito de la organización, los beneficios de la organización, para que estos sean vendidos a los candidatos. Normalmente, y también hemos descubierto que normalmente la fuga del talento está en las etapas iniciales porque no somos capaces de responderle a los candidatos las preguntas alrededor de o propósito o beneficios o técnicamente hablando cuál es el futuro de la organización. Ahí es donde tanto recursos humanos, selección, tiene que verse o tiene que tener un plan muy bien articulado con las personas que serán los jefes de las posiciones. Es decir, recursos humanos, enseñarle a estas personas a entrevistar desde el lado de competencias y un poco más humano, y los que serán los jefes de la posición, enseñarle a recursos humanos cuál es el fin de la contratación y hacia dónde va la empresa. Entonces, hoy en día el talento ya no elige solamente por el salario, como les decía, sino que pues eligen propósito, flexibilidad, desarrollo profesional y velocidad en el crecimiento. Yo no los estoy viendo ahora mismo, pero si tienen dudas, las pueden ir poniendo en en el chat y las vamos respondiendo a medida que vayamos avanzando. Todo claro hasta ahora, una reacción estaría buenísimo. Es que creo que por permisos no sé si tengan prendidas las reacciones. Ah, ok. Bueno, no lo tengo claro. Sé que pueden escribir en el chat. Ah, bueno, también entonces sí, si pueden Listo. mandar un puntico en el chat, buenísimo. Todo claro, dice Camilo, sí. Excelente. Bueno. Ah, no hay opción de reaccionar. Ok, bueno, pues nos comunicamos entonces por el chat. Perfecto. Por eso uno de los hallazgos más potentes que nos deja el estudio es que la flexibilidad, como les decía, deja de ser un beneficio y se convierte en el mínimo esperado. Por eso la pregunta inicial de los candidatos en general de, bueno, antes de preguntarte por el salario y lo que sea, te pregunto, uno, la ubicación de la oficina y dos, si tengo que ir todos los días. Lo importante es que muchos de las organizaciones, casi el 90% de las organizaciones que participaron en el estudio ya operan de esta manera, ¿sí? Lo que hace que este salario emocional, pues como les decía, ya se convierta en un estándar básico. Lo que esto nos genera es una tarea adicional a nosotros como compañía y es la recordación y la sobrecomunicación de los mensajes. Porque es que todos los candidatos, es decir, todas las personas que estamos acá, todos hemos sido candidatos en algún momento de algo, ¿sí? En algún momento hemos estado quizás en un proceso de selección y los beneficios se convierten en paisajes si nosotros no nos encargamos de recordarlo y de crear esos o de buscar esos champions dentro de la organización que recuerde y diga, qué berraquera que es el viernes flexible. Si supieran que el 95% de las organizaciones no tienen un viernes flexible, si en esa organización sí está, ¿sí? Porque se convierte en un paisaje, al igual que muchas veces, por ejemplo, cuando te hacen un aumento de salario, pues el aumento de salario el primer mes es un beneficio súper interesante y después del segundo mes, pues es lo mínimo que estoy esperando. Pues por eso este
no sé si lo pueda decir, un tip o una forma de que las personas estemos completamente enteradas de nuestros beneficios con esa recordación. Hay otras empresas donde no está. Entonces, si ustedes son, o mejor dicho, si en algún momento han sido candidatos, por favor recuerden siempre cuáles son los beneficios que tiene su organización actual y quizás ponerlos en comparación con lo que el mercado pueda llegar a tener y con seguridad van a sentir alguna satisfacción o podrán proponer una oportunidad de mejora en en su empresa. Como les decía, la retención, que a mí me gusta cambiar la palabra retención por fidelización, hoy en día se basa mucho más en el crecimiento, en las rutas de carrera, en la formación. Entonces, ¿cómo nosotros construimos ciertas carreras para las personas, entendiendo que no todo el mundo ahora mismo quiere ser gerente? Hay personas que disfrutan mucho quizás su libertad o que disfrutan otro tipo de cosas y no solamente tenemos que ver un crecimiento de carrera hacia el lado gerencial, porque a veces nos pasa que lo metemos mucho en en la cabeza. Entonces, ahora veo en el chat que Germán pone sobre perfiles unicornio. Cuando hablaba de estos perfiles o cuando hablamos de estos perfiles unicornio, hablamos de estos perfiles híbridos que normalmente a veces eh, son criados dentro de la misma organización porque así lo pide el core de negocio. Entonces, cuando ese perfil, que lo mencionábamos ahora hace un momento, cuando ese perfil unicornio, que es ese perfil que, como te digo, creció con la organización, cuando lo sales a buscar al mercado, quizás no lo encuentras. Y son perfiles con unas competencias que se dieron por la misma empresa y por el mismo momento organizacional en la evolución, tanto de la empresa como de la persona. Perfil unicornio puede ser la persona que es técnicamente muy buena, que tiene la imaginación más grande del mundo, los contactos, pero aparte de eso es súper buen gerente, pero aparte de eso sabe de finanzas, pero también entonces sabe tres, cuatro idiomas. Es ese unicornio que normalmente, pues, con el que todos soñamos, pero que a veces, pues, como los unicornios, o existe en nuestra imaginación o probablemente existe pues solo uno. Mm, también el estudio nos resume muy bien una burbuja salarial ahora mismo en estos perfiles impulsado principalmente por las empresas internacionales que pagan en dólares, los modelos remotos globales, que era lo que les decía ahora acerca de que ya no tenemos barreras geográficas como en algún momento lo podíamos tener, y la competencia directa con las Big Tech. Muchas organizaciones, como decíamos al inicio, muchas empresas de tecnología grandes, las Big Tech, se dieron cuenta de la importancia del marketing o del marketing digital. Podemos tener un ejemplo que o con fines académicos lo vamos a decir. No sé si conocen una organización que se llama Globant. Ellos nacen como una empresa de software argentina unos buenos años y hoy en día son una de las compañías más importantes en desarrollo de software y desarrollo de producto digital. Ellos se dieron cuenta de esto y asimismo hace poco adquirieron una compañía o una agencia de marketing digital a la cual le están sacando mucho provecho alrededor también de este negocio. Por eso les digo que hoy en día competimos no solamente contra Colombia, sino contra el mundo. Bueno, perdón. Listo. Estas son algunas de las otras tendencias transversales que nos hemos encontrado alrededor del estudio. El estudio no habla solamente con las organizaciones que hacen parte de IAB, sino que esto fue una recopilación de entrevistas también de muchísimas personas, más o menos les estoy hablando de unas 500 a 600 personas, de esos perfiles core eh, que definimos en conjunto. Y entonces, el tema de la profesionalización del talento digital dio un salto importante. Normalmente, como les decía, la evolución ha hecho que esto deje de ser
empírico a convertirse realmente casi que en una ciencia dada y hoy en día las personas están mucho más preparadas. También tendencia ahora mismo, como la inteligencia artificial deja de ser un piloto y se convierte en una operación. No quiero que entremos mucho en el tema de inteligencia artificial porque creo que es algo que consumimos todos los días, pero si tienen dudas a partir de la gestión del talento, a partir de la inteligencia artificial o de la consecución del talento, también lo pueden preguntar acá. Eh, el crecimiento moderado del headcount, esto significa que antes podíamos hacer unas contrataciones por montones a ver si nos funcionaba muy bien y ahora a ver si alguna de esas nos funcionaba. Y hoy en día somos mucho más selectivos en este mercado a la hora de la contratación por temas, pues efectivamente, de márgenes y demás. El peso creciente de la incertidumbre internacional, pues ahora mismo nosotros definimos dos frases. La primera es la permacrisis. Ahora mismo todo el mundo, para donde vean, pues está en una permanente crisis, lo cual hace que dejemos la frase de business as usual y pasar de business as usual a transformation as usual. O sea, todas las organizaciones están en constante transformación. Los proyectos que ustedes, sus clientes, les piden antes tenían un inicio y un fin y hasta luego. Ahora inicias, quizás vas por la mitad o terminas ese proyecto y ya estás empezando una versión 2.0 de ese proyecto ya entregada. ¿Qué significa eso en términos de talento? Un cambio importante en la competencia de adaptabilidad y de pensamiento crítico, porque todo el tiempo estás cambiando, todo el tiempo te estás transformando, el mundo te lo está pidiendo todo el tiempo. Entonces eso hace que algunas de las competencias que exigimos probablemente de forma implícita sea esa adaptación. Es muy importante que nosotros entendamos qué preguntas alrededor de las competencias estamos haciendo. Yo quiero explicar la diferencia entre habilidad y competencia. A veces tendemos a confundir el soft skill con la competencia. Muchas veces las habilidades son eh, cosas con las que nosotros nacemos. Entonces, la habilidad, por ejemplo, ahora que estamos en la época del mundial, la habilidad de jugar al fútbol, como la tiene Messi, por ejemplo. Pero las competencias es algo con lo que yo puede que no nazca, pero es algo en lo que yo sí me puedo entrenar. Yo me puedo entrenar en adaptabilidad, me puedo entrenar en pensamiento crítico, me puedo entrenar en trabajo en equipo, que algunas de estas habilidades blandas permiten que yo sea o tenga una mayor competencia en X, Y o Z, no quiere decir que yo no pueda tener esa competencia. Entonces ahí nace ese gran paradigma de el líder nace o se hace. Ustedes lo pueden definir cada uno. Yo pienso que un líder, pues pueden haber líderes innatos, pero también podemos construir ciertos líderes de acuerdo a la convicción que cada uno de nosotros tengamos. Como les decía al inicio, la industria digital colombiana se ha consolidado como un hub regional. Nosotros en este momento, como Colombia, tenemos 92 hubs de exportación de talento y hoy sí, exportación de talento y de servicios, lo cual hace que nosotros seamos esta meca en este lado del mundo por temas de distancia, por ejemplo, hacia Estados Unidos, hacia México y demás, pero luego hacia abajo con Argentina, ta. Esto hace que nosotros nos convirtamos en esto. Si bien somos costo eficientes, luego tenemos algo que nos hace particulares a los colombianos y es ese tema alrededor de la cultura, que realmente nos interesa la persona que está al lado. Eso hace que nosotros podamos construir bases importantísimas cuando estamos haciendo empresa, sea una empresa pequeña, mediana, startup o una gran multinacional. Entonces, el estudio identifica prácticas muy claras, como lo que les decía, las rutas de carrera estructuradas. Luego tenemos dos palabras que hoy en día están muy de moda en el lado de la estructuración de talento, y una es el upskilling y la otra es el reskilling. Acá tenemos que tener
mucho cuidado con el upskilling y el reskilling, porque tú no le puedes hacer un upskill o un reskill a alguien que no tiene el skill, ¿sí? Es lo mismo con el tema de automatización e inteligencia artificial. Si el proceso per se no está bien diseñado, la automatización saldrá de todas formas no con el resultado esperado. Entonces, cuando vayamos a hacer en nuestras organizaciones o nosotros mismos un upskill o un reskill, primero identifiquemos si tenemos el skill para hacerlo. Por eso es muy importante estar midiendo las competencias digitales de las personas, porque ahora todo el mundo quiere volcarse hacia los temas de IA, Machine Learning y demás, y de automatización robótica, y resulta que no todos tenemos el skill para hacer eso. Y eso lo que genera dentro de las organizaciones es una frustración silenciosa de la gente diciendo, "Puch", y no, les pongo el ejemplo. Pasa mucho con Excel o pasó mucho con Excel. Uno de los temas básicos dentro de la selección de las personas hace 10 años era si sabía o no Excel. Todas las carreras, todas, pueden ser carreras de arte, ingeniería, lo que sea, al final terminan en manejos de Excel también. Entonces las personas sufrían mucho en el momento de hacer el reskill o el upskill de las nuevas funcionalidades de Excel, pero resulta que no sabían hacer lo básico. Eso lo que generaba era una frustración inmediata y quizás unas malas calificaciones dentro de la medición de las personas. Entonces, las empresas ahora están usando mucho la inteligencia artificial, como cuando les decía, deja de ser un piloto a convertirse en un tema más de operación. Las empresas nos dicen, o hemos conversado con las empresas, que tema de análisis de datos, de optimización, modelos de atribución y generación de contenido, y esto genera dos implicaciones importantes. Reducción de tareas operativas, que es lo que todos quisiéramos, pero además de eso, se elevan radicalmente las expectativas sobre el talento. Entonces, automatizamos, dejamos o vemos la inteligencia artificial como un gran ente colaborativo, pero ahora la persona o el talento nuevo que llega va a tener una expectativa mucho más, o sea, vamos a tener una expectativa mucho más alta sobre el talento. Eso implica que la gente empiece a estudiar más, que se empiece a preparar más, para que cuando lleguen a conversar sobre este tipo de cosas, pues eh, tengan suficiente tema de qué hablar. ¿Cómo ha evolucionado la industria? La industria pasa de ser una industria experimental a ser, como les decía, una industria mucho más profesionalizada, técnica y sobre todo global. Perfiles muy específicos alrededor de ciertos tecnicismos, más beneficios, internacionalización. Entonces, esto lo que genera es perfiles híbridos, que son perfiles que entienden el negocio, que saben de tecnología al mismo tiempo y que los convierte en perfiles muy escasos. Cuando nosotros como potenciales candidatos de un mercado global nos damos cuenta de esto, empezamos a tener una sensación mucho más aterrizada sobre cómo debe o sobre cuál debería ser mi futuro en términos de formación, perdón, en términos de formación. Como les decía, la idea de este estudio es generar darles información a las organizaciones, darle información al talento también, pero por otro lado, empezar a generar ciertas preguntas alrededor de mi organización actual y del talento. Entonces, el talento hoy en día, como hablábamos al principio, en una industria mucho más madura, ya el talento ya no se convierte en un recurso, sino que se convierte en el principal factor de crecimiento de sus organizaciones. Por eso es muy importante que nosotros giremos alrededor de nuestro talento interno, que al final es lo que nos genera ese diferencial o esa ventaja competitiva en el mercado. Entonces, esto nos obliga a tomar ciertas decisiones y esas decisiones eh, es, pues, tengo varias preguntas. ¿Vamos a seguir compitiendo solo por salario
o vamos a construir propuestas de valor reales para el talento, vamos a reaccionar a la escasez, o vamos a anticipar, o vamos a anticiparnos formando y desarrollando capacidades, vamos a competir localmente o vamos a jugar en el mercado global del talento. Esto hoy en día son las preguntas que nosotros deberíamos hacernos como organización para realmente generar unos planes a mediano y largo plazo de qué quiero y dónde quiero llevar a mi empresa, y para llevarla necesitamos al final talento. ¿Listo? Ahora hablábamos sobre perdón, ay, perdón, eso se devolvió. Hablábamos sobre el, la presentación que vaya, pero quiero que retomemos lo que les dije ahora de la oferta de valor del empleado, y es algo que quisiera que se llevaran de todo esto. La oferta de valor del empleado, como les decía, es la imagen de la empresa en la calle, es decir, cómo los ve a ustedes el talento. Em, y al entender esto, nos damos cuenta que la oferta de valor del empleado se construye a partir de las competencias que ustedes como organización, como universidad, que recopilan alrededor de las entrevistas que hacen, o del conocimiento de su propio talento o del mercado. ¿Qué es lo que yo debo ofrecerle a mi talento para que vengan a mi organización? ¿Y qué le debo yo exigir al talento para, como organización, llegar a un estadio distinto? Entonces, esto, esto puede costarles 0 pesos. Este diseño de la propuesta de valor del empleado, porque la información la tienen ustedes todos los días. Es preguntarle y repreguntarle a sus empleados o a sus estudiantes, o como sea, ¿cuál es la razón por la que están trabajando ahí? Algunos les responderán, pues por necesidad, porque no tengo más para dónde irme, porque usted confía en mí. O otros les hablarán sobre propósito, otros les hablarán de muchas cosas que se convierten en el insumo principal para esta construcción. Y al final, esa construcción de esa propuesta de valor del empleado les permite a ustedes eh, sumarle el ADN, el ADN y la cultura, para poder salir con un tema mucho más, o con una oferta mucho más potente, a conseguir ese talento eh, que requiere la compañía. Pero bueno, eso es lo que les quería contar. La idea es que podamos, pues, tener algunas preguntas. No sé si tenemos algunas preguntas en el chat, ¿cierto? Sí, ahí ya tienes dos preguntas. Tienes Ok. una pregunta de Germán. Bueno, la de los perfiles unicornio ya estaba, pero Germán pregunta que cómo las universidades nos adaptamos a estas tendencias específicas de perfiles. Ok. Esta es una conversación bastante interesante, porque las universidades, digamos que, eh, entre comillas, no se mandan solas, ¿sí? Por más de que puedan ser entes privados o públicos, deben responder hacia el Ministerio de Educación y demás, con ciertos programas que estén avalados. Entonces, como decíamos ahora, quizás las organizaciones van mucho más rápido, o el talento va mucho más rápido que la organización, o la expectativa de la organización va más rápido que la consecución del talento. Entonces, cómo se adaptan las universidades a esto? Pues yo creo que centrarse en lo humano, centrarse en las competencias de las personas o de los mismos estudiantes, para potenciar en lo que ellos son buenos, y no trabajar en lo que quizás sean más débiles, que ese era como el concepto de liderazgo y de management anterior. Trabajo sobre tu debilidad, y resulta que tu debilidad te genera frustración, te genera un montón de temas no positivos, que hace que tú simplemente le cojas fastidio a eso que tenías que hacer, ¿sí? Eso no quiere decir que uno no busque trabajar sobre esas cosas, pero no que sea lo principal, sino como potencio yo a las personas. Entonces, como pasando a qué hacen
las universidades o qué hacemos nosotros, por ejemplo, desde Michael Page en conjunto con las universidades, muchas veces es hacer esas evaluaciones de competencias con las personas para que las aulas de clase se vuelvan un lugar mucho más personalizado donde el profesor pasa de ser solamente un profesor a ser el mentor o el guía profesional o el chamán profesional de la gente también, para que diga, venga, quizás usted podría ir por este lado, o vea, yo lo he visto, enfóquese en esto, párele bolas a esto. Eso es lo que nosotros hemos visto, porque hacer un cambio radical ahora mismo o estar cambiando radicalmente los programas o el pensum, eso no es algo tan sencillo. Tienes Creo que una pregunta de sí, Oscar. Oscar dice, si en el pasado evaluábamos conocimientos en Excel, ¿cómo evaluamos hoy en día los conocimientos sobre habilidades y competencias digitales? esa es una gran pregunta, esa es una gran pregunta. Por eso ahora hablábamos de la obsolescencia en algunos de los momentos de las divisiones de recursos humanos que terminan preguntando siempre lo mismo. Es decir, por ejemplo, y te lo pongo, por ejemplo, en la medición de los niveles de inglés, ¿sí? Entonces, la gente estaba acostumbrada a hacer entrevistas donde te preguntaban en inglés, bueno, ¿y tú con quién vives? Y ya todo estaba súper libreteado, entonces tenías esa respuesta, pero lo que se está haciendo ahora para evaluar hoy en día esos conocimientos sobre habilidades o competencias digitales es hacer preguntas situacionales. ¿Sí? Preguntas situacionales de, oye, y cuéntame del último proyecto en el que estuviste involucrado o cómo resolverías este proyecto y le pones un proyecto que en tu organización estén haciendo actualmente y te darás cuenta de forma muy sencilla e inmediata si la persona tiene ese pensamiento crítico hacia la competencia digital. De decir, mira, este proceso es que yo lo automatizaría con esto y esto por esta razón. Y no hay que ser técnico para eso, porque la competencia digital no viene solamente o exclusivamente de las carreras de ingeniería de sistemas, electrónica, etcétera, etcétera, sino que simplemente es qué tan fácil puedo yo pensar en soluciones digitales sin necesidad de ser o de tener esa formación técnica. Entonces, es mucho preguntas situacionales. Si ustedes tienen algunos test, por ejemplo, que se puedan hacer. Les puedo proponer uno es el DISC de THT, por ejemplo, que funciona muy bien, pero por otro lado, si ustedes tienen acceso a alguna herramienta de inteligencia artificial como Claude, como Copilot, Gemini, etcétera, ustedes mismos pueden crear un pequeño agente que haga la medición a través de un juego de roles de las competencias digitales de ese potencial candidato o de las mismas competencias digitales al interior de la organización. Que, sí, que esto es importante, Oscar, y no es solamente medir las competencias digitales de las personas que llegan, sino estar midiendo las competencias digitales de las personas que ya están en nuestra organización. Y tienes otra de Sebastián. Dice, ahora lo que más estoy viendo son empresas que buscan gerentes o directores de mercadeo, que además de planear la estrategia, también son ejecutores. ¿Qué competencias o herramientas están siendo más valoradas desde ese conocimiento técnico? Ahí es donde hablábamos de los perfiles híbridos o de los perfiles unicornio. Entonces, para ponerlo otra vez en ejemplos mundialistas, es el que cobra el tiro de esquina y mete el gol de cabeza. Entonces uno dice, pero ¿cómo si está allá? ¿Cómo llega acá? Entonces, existen ciertos perfiles que las organizaciones a veces ven así, por lo que les decía, de un crecimiento de un perfil que estuvo 15 o 20 años dentro de la misma organización, que la formación lo llevó allá, pero eso no quiere decir que sea la normalidad. Entonces, ahora mismo existen, pues, las empresas que pretenden con los perfiles híbridos dos cosas. Uno, ahorrarse cierto presupuesto entonces ya tenías el de mercado, entonces tenías el de ejecución y el de estrategia,
y ahora pues simplemente buscarás tener los dos en uno y ahí te estás ahorrando pues una plata importante en la nómina, ¿no? Pero entonces, ¿cómo se miden estas competencias o herramientas pues más valoradas desde el conocimiento técnico? Realmente es la ejecución, ¿sí? Por eso el pensamiento crítico. ¿Cómo mido yo, cómo puedo yo tener hacer los malabares? Por eso estábamos hablando ahora eh, de esta adaptabilidad y sobre todo del transformation as usual. Entonces, empiezan a generar las organizaciones ciertas eficiencias alrededor de ciertos perfiles y es, por ejemplo, los perfiles 360. Muchas veces está el perfil, el que es comercial, pero también tiene cierta implicación dentro de la parte de cobranzas, dentro de la parte financiera y demás. Entonces, hoy en día, en mercadeo no es solamente la persona que se idea el tema, sino que se vuelve muy business partner para poder tener conversaciones con los negocios, pero también con los proveedores, pero también hacer la ejecución. Y ahí es donde uno dice, ya, ¿será que debería pedir un poquito más de salario? Y tienes otra pregunta de Gustavo que dice, ¿cómo funcionaría este conocimiento, pero en el campo de la oferta de consultorías de marketing? Ok, bueno. ¿Cómo funcionaría el conocimiento, pero en el campo de la oferta de consultoría de marketing? Yo creo que uno definir, que era lo que les decía, que por eso hay que estarse estudiando mucho uno mismo, hacer ese autoestudio todo el tiempo, es la oferta de valor desde la persona. Por eso les decía que cuando llegamos a un pico de madurez, de las industrias, lo más importante y la ventaja competitiva es el talento. Entonces, en la consultoría de marketing, lo más importante, o en la consultoría en general, pues es más importante la persona que el apellido que pueda tener la persona por detrás, que sea a la empresa a la que pertenece. Entonces, esa autoevaluación hace que tengas una ventaja competitiva todo el tiempo y existen organizaciones que te pueden hacer estas mediciones o que te pueden estar todo el tiempo haciendo assessments, tanto tuyos como de tus empleados, para saber si estás yendo por el camino correcto o si simplemente estás siendo uno más. Porque ser uno más es sencillo, porque uno mira para los lados y ya, pero son pocos los que se miran el ombligo y dicen, escucha, puedo ser mejor que los de al lado, ¿sí? Y no necesariamente el pasto del de al lado siempre está más verde. Por eso hay que estar todo el tiempo recordándose o midiéndose o analizándose para ver qué me falta o para dónde puedo coger en este momento. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. ¿Ok? Si alguien tiene alguna pregunta adicional para que aprovechemos a Andrés antes de que se vaya, les voy a volver a poner aquí en el chat el estudio para quienes quizás no lo vieron cuando lo puse temprano en el chat. Ahí lo pueden descargar. Y pues nada, si no hay más preguntas, Andrés, agradecerte a ti, em, a Michael Page, pues a nuestro aliado Marketing University y por supuesto a ustedes que son nuestra audiencia y que son nuestra razón de ser. Entonces, muchísimas gracias a todos. Bueno, Liz, muchas gracias. Bueno, como parte del comité de talento también pues, y de IAB, si quieren, pues ahí está mi LinkedIn, me pueden agregar, aparezco como Andrés Felipe Delgado, pues Michael Page. Cualquier cosa me pueden preguntar de forma adicional, si quieren, o bueno, para que conversemos también, ¿vale? Muchísimas gracias Muchas a gracias todos. por la disposición. Vale, Siempre. que Un estén bien. abrazo. Chao, Chao, chao. chao.